Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Mi nombre es Paola Riveros. Yo soy psicóloga del Centro Arete y también soy miembro del centro del CETE, del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino Champañá. De hecho, nosotros estamos brindando en este día un ciclo de conferencias para apoyar a ustedes, docentes, y bueno, también a los padres de familia en este tiempo de cuarentena. El día de hoy vamos a tocar el tema cómo motivar y acompañar a mis alumnos en tiempo de cuarentena. Sí, a ver, yo les cuento un poquito lo que hemos estado haciendo. Nosotros empezamos el mes de julio a dar unas conferencias online sobre diversos puntos, ¿no? Dirigido especialmente a los docentes, a todos los docentes, a través de una plataforma Zoom. A raíz que vimos que es importante seguir compartiendo lo que nosotros tenemos, decidimos hacer estas transmisiones en vivo por el portal del Centro de Estudios. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que muchos docentes nos han solicitado, ¿no? ¿Cómo motivo y cómo acompaño a mis alumnos en este tiempo de cuarentena? Entonces, vamos a comenzar. Algo que, eh, algo que normalmente he escuchado últimamente de la gente, incluso les comento cuando se dio a partir del 28 de julio, la primera semana de agosto, cuando los colegios salieron de vacaciones, ¿no? Empezaron a comentar que efectivamente entrábamos en una etapa de vacaciones de 1 o de 2 semanas. Yo escuchaba por ahí algunos comentarios que decían vacaciones, pero ¿qué vacaciones van a tener los profesores si han estado de vacaciones desde que inició el año porque no van a clases y no hacen nada? Porque los chicos solo están en casa? Lo cual me pareció esto entre divertido y entre asombroso ver cómo es que la profesión docente muchas veces no es valorada. Yo les comento que nosotros desde el Centro de Transformación para para el centro, desde el Centro de Transformación para la Educación, nosotros venimos acompañando a muchos docentes y vemos cómo es que ustedes se esfuerzan arduamente, ¿no? Entonces, eso que muchas veces dicen de vacaciones, pero si no están de vacaciones, es algo un poco contradictorio, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros lo que queremos con estos espacios es brindarles a ustedes algunas herramientas que nosotros hemos visto que funcionan, que se pueden aplicar a todo tipo de contextos para apoyarlos en este tiempo. Sabemos que si efectivamente antes la profesión docente no era entendida y tenía mucha carga, que no solamente se limitaba a las horas de dictado en clase, sino eso se trasladaba a las horas de planificación en casa, de elaboración de materiales, llamadas a los padres, llamadas a los alumnos, probablemente este trabajo se ha multiplicado. Entonces, frente a ello, sí, muchos docentes nos pedían, bueno, ¿qué podemos hacer? Sobre todo para acompañar a nuestros estudiantes en este tiempo tan difícil, ¿no? Lo primero que yo les quiero comentar es que me llamó mucho la atención esta frase, dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Me parecía muy curioso porque cuando nosotros hicimos una primera encuesta en el mes de julio con motivo del Día del Maestro, preguntamos a muchos docentes qué tema quieres que nosotros desarrollemos, qué tema te interesa, y les preguntábamos cómo quieren que lo enfoquemos. Y muchos de ustedes, si no son el 99%, comentaban que querían herramientas y estrategias para sus alumnos y para sus padres de familia, lo cual nos pareció muy curioso porque efectivamente veíamos cómo ustedes, miran, están constantemente preocupados hacia afuera, están constantemente preocupados por el bienestar de sus alumnos. Entonces, eso me pareció muy interesante, pero algo que yo les comentaba desde las primeras conferencias que hemos estado brindando es que necesitamos empezar por nosotros mismos. Si tú docente, maestro, maestra, director, directora, no empiezas a transformarte, no empiezas a trabajar tu parte emocional, no empiezas a tener primero un sostenimiento socioemocional, es muy difícil que lo hagamos con nosotros. Por más que nosotros queramos acompañar a esos alumnos, por más que nosotros queramos acompañar a esos padres, nos va a ser muy difícil.
Acuérdense que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo quiero ver que efectivamente mis alumnos tienen un buen sostenimiento emocional, mis padres están más tranquilos, yo sé, porque he conversado con muchos de ustedes, la preocupación que tienen por lo que se está viviendo en este tiempo de pandemia en los hogares. Esto creo que es muy importante que primero nos veamos nosotros. ¿Cómo estoy yo como persona? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que yo les quería comentar. Si bien las anteriores conferencias o charlas se habían tratado más de temas para el trabajo personal, esta vez hemos querido enfocarlo en darles algunas herramientas. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es, ¿cuál es su realidad? ¿Qué preocupaciones te acompañan? ¿Qué preocupaciones te acompañan en este momento como maestro, como maestra? Pongámonos a pensar, tomémonos un minuto para pensar primero en nuestra realidad. ¿Qué estoy viviendo yo en la actualidad en mi hogar? ¿Qué preocupaciones tengo? No solamente laborales, también probablemente tenga preocupaciones de familia, algún familiar enfermo, a lo mejor hemos perdido seres queridos, a lo mejor estamos preocupados por el dinero. Pensemos un minutito en cuál es nuestra realidad. ¿Qué preocupaciones te acompañan el día de hoy? ¿Listo? Verán que probablemente son muchas esas preocupaciones que nos van acompañando, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Les recomiendo que primero empecemos por nosotros. Empecemos efectivamente por trabajar en aquellas cosas que nos están preocupando en la actualidad, por revisar si nos sentimos sobresaltados, si sentimos una angustia constante, una tristeza desbordante. Creo que es muy importante que empecemos por nosotros. Como les comentaba, si tú quieres ver el cambio en el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, con esto yo quería introducir el tema. ¿Por qué se los digo? Porque yo sé que especialmente la vocación del maestro es una vocación de servicio. Entonces damos constantemente a los otros, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando en dar. ¿Qué le doy a mi padre? ¿Qué le doy a mi alumno? Pero no estoy pensando en mí. ¿Qué le doy a mi familia? ¿Qué le doy a mi hijo? ¿Qué le doy a mi esposa? ¿A mi esposo? Pero a veces es importante que paremos un rato y pensemos en nosotros. ¿Listo? Entonces, si bien en las próximas charlas vamos a seguir tocando temas más personales, sí quería que en este momento paremos un momento y pensemos en nosotros, que siempre es muy importante. Pero bueno, ¿qué hago con mis alumnos? Así como yo me he puesto a pensar en cómo estoy yo, es importante también que yo piense en qué situación están mis alumnos, cómo están ellos, cómo están en casa, cómo están sus familias, qué preocupaciones están viviendo, cuál es su realidad. El día de ayer tenía la reunión con una UGEL amiga que estamos acompañando a realizar un plan y una de las docentes nos comentaba, ¿no? Que estaba preocupada porque dos de sus padres no tenían televisor para ver el Aprendo en casa, ¿no? Y efectivamente me parecía muy interesante porque se había metido bastante en la realidad de esa familia. Y yo los invito a eso también. Por eso, si nosotros nos queremos meter en la vida de nuestros estudiantes, necesitamos estar fuertes nosotros primero. ¿Ok? Pero esto se puede ir dando paralelamente. Entonces, ¿qué necesito dar a mis estudiantes? Apoyar emocionalmente y transmitir esa tranquilidad. Recordar la importancia de que estén con sus familiares. Pero yo les voy a decir algo, ¿cómo voy a transmitir esa tranquilidad si a veces yo no lo tengo? Y no es magia, docentes. Yo muchas veces he estado escuchando charlas de algunos colegas que les dicen, pero ustedes tienen que ser resilientes, ustedes lo pueden. O sea, sí, hay que ser resilientes, sí podemos, pero primero tenemos que pensar en nosotros y reconocer que también somos frágiles, que también tenemos necesidades, que también nos ponemos tristes, que también tenemos miedo, también nos ponemos alegres. Entonces, sí creo que es muy importante que para transmitir esa tranquilidad y ese apoyo emocional estemos bien nosotros también. Entonces, yo les voy a seguir invitando, nosotros vamos a seguir dando temas sobre herramientas socioemocionales, sostenimiento sobre todo para ustedes docentes,
y bueno, para los padres de familia que también nos estén acompañando, ¿no? Pero bueno, es algo muy importante es eso, apoyar a nuestros estudiantes, apoyar a nuestros padres y transmitir esa tranquilidad, ¿no? Algo que también les recomiendo, y bueno, yo sé que esto ustedes son expertos, pero sí son diseñar actividades abiertas a la investigación y a la creación que resulten interesantes, incluso divertidas, ¿no? O sea, sí es muy importante que nosotros no nos cerremos, es un tiempo de mucha flexibilidad. Flexibilidad de parte de los padres, de los estudiantes, pero también de nosotros como docentes. Flexibilidad en todo sentido. Y nos damos cuenta que muchas veces lo que más nos cuesta es esa flexibilidad. No estamos acostumbrados y probablemente nuestros estudiantes tampoco estén acostumbrados. Por eso actualmente se da mucha intolerancia a la frustración. Los alumnos cuando no les das algo que quieren, probablemente se frustran, hacen berrinches, contestan mal, pueden tener conductas agresivas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, pero es importante que nosotros desde nuestras clases vayamos mostrando eso a nuestros estudiantes. Algo que también es muy importante es que tengamos ese seguimiento constante, ¿no? Proporcionando esos consejos, sugiriendo, ayudando en lo que podamos, en lo que puedan necesitar nuestros estudiantes y nuestros padres. Hay algo muy curioso, yo creo que es un don que tenemos tanto los psicólogos como los docentes, que lo que dijo el profesor es, el padre de familia le puede decir 1000 veces lo mismo a su hijo. Le puede decir, mira, tienes que hacer esto, las cosas son así, la vida es así, y no le va a hacer caso. Pero si el maestro le dice, lo que el maestro dice es ley. Entonces yo creo que es muy importante, el rol que ustedes cumplen es muy importante porque están constantemente proporcionando esos consejos, siendo ese sostén para sus estudiantes como para sus padres, ¿no? Entonces creo que es muy importante que como docentes revaloremos bastante nuestra profesión. Es una profesión hermosa de servicio, ¿no? Y que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos es tomado como ejemplo. Recuerden, siempre hemos tenido uno, dos, tres docentes que nos han marcado en la escuela y que sus consejos los traemos hasta ahora. Yo, como ya les había contado la semana pasada, yo soy ayacucho, yo estudié en un colegio también católico. En mi caso, yo tuve profesores muy buenos y hasta ahora me acuerdo de mis profesores. Tenemos una profesora que está mal de salud y es muy curioso porque toda la promoción se ha unido en un Zoom para darle apoyo a la profesora, porque recordamos, imagínense cuántos años han transcurrido que dejamos el colegio, pero recordamos con mucho cariño a aquellos profesores que nos han formado. Ese es el poder que tienes tú como maestro en tus manos. Aprovechémoslo, aprovechémoslo para el bien. Entonces, sí es muy importante ese seguimiento. Ustedes no saben lo importante que es para sus estudiantes que los llamen, que no solamente le digas, hiciste tu tarea, sino que le preguntes, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue el día? Hablaba con una profesora que también es parte de comunidades de aprendizaje, que ella es profesora de un CEBA, es coordinadora de un CEBA, que es un centro de formación eh, que antes se llamaba nocturna. Bueno, ustedes saben muy bien que es un CEBA porque son docentes. Y ella me comentaba que una alumna en un momento le mandó un audio muy largo y le dijo, gracias profesora, porque que tú me preguntes cómo estoy es muy importante para mí. Yo estaba deprimida, pero cuando escuché que alguien se preocupó por mí, me levanté. Entonces, imagínense qué poderosos pueden ser ustedes, maestros. Entonces, eso es algo que, bueno, que les quería comentar y algo que tenemos que tener en cuenta, eh, que efectivamente este ha sido un tiempo, como ya lo habíamos hablado en las anteriores conferencias, un tiempo difícil, un tiempo de muchos cambios, un tiempo donde de un momento, de un día a otro, nuestra vida cambió. ¿No? O sea, nosotros estábamos viviendo una vida normal, estábamos a una semana de empezar las clases presenciales y todo se paraliza, empieza la cuarentena. Porque una semana o 2 semanas antes, si no me equivoco, llega el coronavirus al Perú. Entonces, esta situación, estos cambios han generado en nosotros ansiedad, estrés, eh, en muchos casos incluso depresión. Y hay que entender que lo mismo que nos está pasando a nosotros en la casa, les está pasando a nuestros alumnos. Entonces, efectivamente, ellos también están viviendo, están padeciendo de ansiedad, de estrés, y lo cual
puede llevar y trae consigo la desmotivación, el bloqueo emocional, el agobio, ¿no? Entonces, incluso les comento que uno de los síntomas de la ansiedad es que uno le cuesta mucho más concentrarse. La concentración disminuye en gran escala. Entonces, no es raro que muchos de sus alumnos estén entendiendo menos, les esté costando más entender, les esté costando mucho más hacer las tareas. Entonces, no es que ustedes están mal, muchas veces el maestro puede decir, o este alumno no está prestando atención, o irnos para el otro lado y creer que nosotros no estamos haciendo bien la tarea, no estamos cumpliendo bien con nuestro rol de docentes. Pero hay que entender algo, actualmente nuestros estudiantes sí están con una desmotivación, sí tienen un bloqueo emocional, están agobiados. Y si ellos no lo están padeciendo, que solamente un miembro de su familia lo padezca, ya repercute en los demás miembros, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que les invito a pensar, les invito a reflexionar, ¿no? O sea, efectivamente está siendo un tiempo complejo, que nuestros alumnos se habían acostumbrado a ir a la escuela, incluso a tener ese lugar distinto, especial para estudiar, ahora están en la casa. Muchos de ellos peleándose un computador, peleándose un celular, porque no todos tienen ese acceso, viviendo en una sola habitación todos los hermanos, igual con los padres. Entonces, es una situación verdaderamente compleja, ¿no? Que efectivamente nos está chocando emocionalmente a todos. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que pensemos también en la situación que están nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les quería comentar. Entonces, ¿qué recomendaciones les damos en este tiempo, ¿no? O sea, lo primero es entender que no podemos complacer a todos, ¿no? Efectivamente, nosotros quisiéramos poder complacer a todos los padres, ya, pero algo que creo que es muy importante, acá no lo puse, pero sí es algo en tomar en cuenta, es que nosotros debemos poner nuestros límites, poner límites claros. Por ejemplo, las horas de llamada. Yo respondo las llamadas de los padres hasta tal hora. No, pero es que el padre quiere hablar a las 10 de la noche. Sí, pues no podemos complacer a todos. No, pero es que el alumno quiere hacer esto. O sea, no, es necesario entender que no podemos complacer a todos. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Va a ayudar a nuestros estudiantes a que efectivamente puedan tener una mayor resiliencia, mayor tolerancia a la frustración. Muchas veces no están acostumbrados nuestros alumnos. Imagínense si de por sí no están acostumbrados a la frustración, ¿cómo se sienten ahora? Entonces, pero igual nosotros debemos estar firmes. Entonces, hay horarios que se deben cumplir, esto, hay tareas también, ¿no? Entonces, lo segundo es que sí es importante que adaptemos nuestros objetivos, nuestras tareas, las lecturas, las exigencias que les damos al contexto que vivimos, ¿no? Efectivamente, yo sé que esto aprendo en casa marca en realidad el trabajo que vamos a realizar con nuestros estudiantes, pero sí les invito a que lo adaptemos. Adaptemos mucho al contexto, ¿no? Otra cosa que les recomiendo también es acompañar a la familia, ¿no? Darles recomendaciones de cómo apoyar a los hijos en casa. O sea, recordemos ahorita que para los padres de familia esto es algo, esto es algo muy difícil, muy complejo. Yo no digo que todos, pero yo creo que ustedes como docentes saben más que nadie que para muchos padres de familia mandar a la escuela a los hijos era pues como que todo. Entonces, yo cojo a mi hijo, lo mando a la escuela y el docente se tiene que encargar de todo, ¿no? Prácticamente de educarlo. Entonces, cuando estábamos en tiempo de trabajo presencial, muchas veces incluso los padres de familia se quejaban con nosotros que por qué el hijo se portaba mal, nos reclamaban por qué el hijo estaba así, por qué estaba así. Y efectivamente muchos padres no estaban cumpliendo necesariamente con sus roles u obligaciones. Entonces, imagínense si en ese tiempo de cuando estábamos en la presencialidad, los padres de familia no entendían bien cuáles eran sus roles y le daban todo el rol al docente, prácticamente la crianza, si el alumno se portaba mal, que por qué el profesor no se ha dado cuenta, etcétera. Imagínense cómo están ahora los padres. Muchos de los padres están desorientados, no saben qué hacer, no saben cómo apoyar a los hijos en casa. Y ustedes saben que yo sé que esa es una realidad muy triste y que se está viviendo ahora, que muchos alumnos están dejando de estudiar porque los padres tienen que salir a trabajar y no pueden dejarles o con el celular o no pueden dejarles con la computadora
o no tienen servicios básicos. Entonces, efectivamente los padres ahorita no saben cómo hacer, no saben cómo apoyar a los hijos en casa. Entonces, creo que es muy importante que ustedes estén para justamente acompañarlos, darles esas recomendaciones básicas, ¿no? Desde bueno, es importante que tengan un espacio para el estudio, que tengan horas, no es posible que, bueno, el muchacho se levante a la hora de ver Aprendo en Casa, de ahí duerme todo el día y a las 10 de la noche coge a ver la tarea que el profesor le ha enviado y se está trasnochando, entonces, no, o sea, ese tipo de recomendaciones son muy importantes para las familias. Les puede parecer obvias a ustedes, pero no son tan obvias para los padres. Recuerden que los padres no necesariamente fueron formados antes de ser padres, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante ese acompañamiento familiar. Y ahí otra cosa que les quería comentar es apoyar emocionalmente y transmitir esa tranquilidad, que es algo que ya habíamos hablado, mantener la comunicación, ¿no? Tanto con los alumnos, con los padres. Esto es algo que sí les recomiendo, no saturarlos con tareas y actividades. A ver, que hagan más tareas, que hagan más actividades, no garantiza un aprendizaje profundo. Un aprendizaje profundo no se da porque el cuaderno está lleno, no se da porque les mandas la tarea y que los tiene absortos toda la tarde y toda la noche trabajando. No es porque hago más actividades. Un aprendizaje profundo tiene otras características, se da en libertad. Efectivamente, el estudiante escoge qué es lo que le gusta aprender. eh, Hay un tiempo prolongado para que pueda aprender, para que haga esa metacognición. Entonces, no necesariamente que yo le deje muchas tareas tiene que ver con que mejoren el aprendizaje o soy mejor maestro, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Otra recomendación que les puedo dar es dar instrucciones claras y sencillas de qué se espera de cada tarea. Yo les comento que cuando empezó el tiempo de la cuarentena, yo pues no estaba en Perú y después de un mes yo pude volver. Y en esta cuarentena obligatoria que el gobierno dispuso para las personas que volvíamos del extranjero, me tocó compartir la habitación con una madre de familia de dos hijos, ¿no? Que bueno, efectivamente ella criaba sola a sus hijos, ¿no? Con la mamá que la apoyaba, que es la realidad de muchos de los padres de familia que ustedes en la actualidad esto tienen, ¿no? Entonces, ella se pasaba absolutamente toda la tarde y parte de la noche hablando por teléfono, tratando de entender la tarea que le había dejado la profesora a la hija. Y no era una hija de quinto de secundaria ni de cuarto de secundaria, era una hija de sexto de primaria. La mamá misma no entendía cuáles eran las instrucciones que la profesora había dado, porque la profesora había simplemente copiado del Google, había tomado, hizo un screenshot, tomó una fotografía y lo envió. Y les puso una indicación, bueno, tienen que hacer la tarea, nunca hizo el tema. Entonces, claro, las niñas estaban toda la tarde peleando con la mamá por teléfono, tratando de entender la tarea porque la docente nunca había dado una instrucción clara. Entonces, la alumna se frustraba porque, claro, la mamá le decía que cómo es posible, no entiendes la clase, la mamá se frustraba, entonces imagínense que eso se da, ¿no? Entonces, y yo he visto de cerca también, no solamente el caso de esta madre con dos hijas pequeñas en casa, por eso no les digo, no les estoy hablando de muchachas de secundaria, sino de primaria, que la misma mamá no entendía la instrucción y trataba de apoyar a sus hijas y la frustración era tan grande que terminaba gritándoles, terminaba insultándoles, incluso no les decía que son unas tontas, que no entendían nada, que por las puras les pagaba el colegio, que, o sea, entonces íbamos generando malestar en vez de apoyar, ¿no? Entonces, acá yo creo que es algo muy interesante. Nuevamente repito, no relacionemos que las tareas complejas, hartas tareas y actividades con un aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo tiene otras características que a lo mejor en otro momento lo podemos tocar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Otra recomendación que les doy es que efectivamente el aprendizaje, cantidad y calidad no son equivalentes, que es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, esto son algunas recomendaciones que les doy en este tiempo. Yo no sé si les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo escriban, por favor. Escriban en comentarios, yo los voy a leer y les voy a responder, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, eh, herramientas. Ya les he dado algunas recomendaciones, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo están cumpliendo, ¿no? Mi primera recomendación, y aunque no está acá, es primero trabajen en ustedes con sus hijos, con sus familias.
porque efectivamente nadie da lo que no tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí quiero pasar a este punto de herramientas. El anterior punto eran recomendaciones, es decir, cosas mucho más generales que, como les digo, yo sé que probablemente lo están haciendo, lo están realizando, incluso sé que la SUGEL les dan muchas charlas, ¿verdad? De cada nueva normativa que sale, etcétera, pero no está de más, ¿no? Recordar que efectivamente nosotros tenemos en este tiempo que pensar bastante en nuestros estudiantes, cómo se están sintiendo ellos, ¿no? Ser bastante empáticos, ¿no? Bastante empáticos con la situación. Entonces, herramientas. Acá les quiero yo dar algunas herramientas muy interesantes que también lo estamos aplicando desde el proyecto, ¿no? Entonces, no las voy a decir todas porque voy a tratar de abordar por grados, no tanto por primeros, segundos, sino por edades, ¿no? Lo voy a comentar. A ver, acá me dicen que hay algunos comentarios. Bueno, eh, voy a ir saludando antes de pasar al tema. Muchísimas gracias. Estamos con el Colegio Leopoldo Pérez Salmón, está del Callao, está en la transmisión. Liliana Álvarez nos dice buenas noches, que le gusta el tema. Eh, Adelaida Urbano también, que está con su hermana, que también es docente, ¿no? Entonces, esto me alegra mucho, espero que les ayude estos temas y como les digo, o sea, es la vocación que ustedes tienen como docentes, es una vocación muy importante, es una de las más importantes que hay, yo diría la más importante de todas, ¿no? Entonces, tenemos que revalorarnos, pero tenemos que pensar también en nosotros, ¿cómo estoy yo? Nadie da lo que no tiene, lo vuelvo a repetir. Ok, entonces, ahorita les voy a brindar algunas herramientas, yo sé que ustedes como docentes son expertos, saben muchas de estas cosas. Yo sé que incluso en Aprendo en Casa lo han estado tocando, sé que están en la semana de trabajar las emociones, ¿verdad? Entonces, hay algo que les recomiendo mucho, sobre todo cuando son niños chicos. Yo he trabajado talleres emocionales con niños desde 4 años para adelante y es muy interesante, es muy bonito. Creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer con nuestros estudiantes es permitir que ellos reconozcan sus emociones y las expresen. Y nuevamente repito, puedo parecer cansona, tengo que empezar por mí mismo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y poder expresarlo, ¿sí? Entonces, lo más importante ahorita es que nuestros alumnos expresen lo que están sintiendo, pero para expresarlo adecuadamente tengo que reconocer y saber qué estoy sintiendo. Eso es algo que les va a ayudar muchísimo para el sostenimiento emocional de sus alumnos. Más que darles charlas de 1 hora, tocar muchos temas, lo importante para los estudiantes es que reconozcan sus emociones, les pongan nombre y aprendan a expresarlos adecuadamente. Para los más pequeñitos les recomiendo, solamente puse la imagen porque yo estoy segura que muchas docentes que son de inicial, incluso de primaria, lo reconocen, el monstruo de colores, ¿no? ¿Por qué les recomiendo yo trabajar este libro? Bueno, incluso yo la verdad he buscado mucho este libro, me gusta mucho. Hay videos que pueden cogerlos de YouTube, se llama El monstruo de colores, ¿no? Entonces hay videos muy interesantes. ¿Cómo yo lo trabajé? Yo les voy a comentar un poco cómo yo he ido trabajando algunas técnicas con niños, de ahí les voy a decir cómo trabajamos con esto, bueno, con niños un poquito más grandes y ya con adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué me gusta mucho el monstruo de colores? Porque efectivamente el monstruo de colores es muy parecido a nuestros alumnos. No porque son unos monstruos, no, nada que ver, no es por eso, sino porque el monstruo de colores empieza todo desubicado. Está lleno de colores, está de mal humor, está muy pesado, está gruñón, porque siente muchas cosas juntas y no entiende qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces está fastidiado. ¿Cuántos de nuestros alumnos no llegan fastidiados? Incluso en la presencialidad llegaban fastidiados, molestos, molestaban al compañerito, ya no molestaban al compañerito porque son unos malcriados o porque son malas personas. Eso no es cierto. Molestaban porque efectivamente no sabían lo que estaban sintiendo. Sentían muchas emociones revueltas, como dice el monstruo de colores, ¿no? Sentían muchas emociones revueltas que no ubicaban. Entonces, tenían que expresarlo de alguna manera. ¿Cómo lo expresaban? Pues pegando al compañero.
Cuando van creciendo, por ejemplo, los adolescentes tampoco, como no han aprendido a reconocer esas emociones y expresarlas, ¿cómo las sacan? Se cortan. Eh, es muy probable que ustedes, si ya tienen muchachos preadolescentes, adolescentes, vean que se cortan, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué se corta? Porque de alguna manera tienen que sacar lo que tienen adentro y no saben cómo. Entonces se cortan incluso para sentirse vivos, para sentir algo. Entonces, eso es algo muy importante de reconocer. En este contexto de pandemia, nuestros estudiantes, por eso hice toda esa introducción larga, esto, están pasando por momentos de estrés, de ansiedad, de depresión probablemente, y están sintiendo muchas cosas juntas y están enredados. ¿Cómo funciona el monstruo de colores para los que no conocen? Y así como este hay muchos, ¿no? Yo digo el monstruo de colores porque es una herramienta con la que yo trabajé, como les comentaba, con los niños. Es un monstruo que está todo enredado, no sabe lo que siente, porque siente todo al mismo tiempo, ¿no? Es gruñón, pues ¿cómo puede ser un monstruo? Entonces, viene una amiga y le enseña que hay que desenredar los colores. Es decir, vamos a sacar y vamos a ver qué significa cada color, ¿no? Entonces, cada color es una emoción, ¿no? Entonces, sale la felicidad, sale el enojo, sale la tristeza, sale el miedo, esto, sale incluso el amor, ¿no? Al final. Entonces es muy interesante porque en esta herramienta yo puedo desenredar qué es lo que siente el estudiante y que el niño pueda entender. ¿Cómo lo trabajé yo? Les conté el monstruo de colores y empezamos a identificar las emociones, ¿no? Entonces, cada uno de mis alumnos tenía ¿cómo se llama esto? Un vasito. Les compré unos vasitos como de Tecnopor, ¿no? Y con cositas de colores, ¿no? Por ejemplo, compré botoncitos, yaces, o sea, lo que sea, telitas de colores, ¿no? Entonces, de cada color, del color que significaba cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si era rojo y significaba ira, bueno, pero la verdad ahorita no tengo la gama de los monstruos de colores, entonces les decía, ¿no? Después habría identificado, les decía, a ver, cada vez que tú sientas, por ejemplo, enojo, coges el color del enojo y lo pones en el vaso. Entonces, de esa manera iban desenredando sus emociones. Entonces, en clase llegábamos y decíamos, a ver, ¿cuántos enojos ha habido? Saquemos, ¿qué pasó acá? Entonces, iban identificando. Y algo que es muy importante también trabajar con los niños es decir, a ver, ¿qué sientes? Ya, siento tristeza. ¿Qué necesitas para estar menos triste? Llorar. Y cuando lloras, ¿qué necesitas? ¿Un abrazo? Sí, quiero un abrazo. Entonces, ya sabe el niño que cuando está triste, le necesita llorar y necesita ser abrazado. Cuando tienes miedo, ¿cómo se siente el miedo? ¿Dónde se siente el miedo? Acá en el pecho, Miss. Ya. ¿Qué necesitas? Necesito que alguien me agarre la mano. Ya, vamos. Le digo al padre que necesita que tu hijo le agarre la mano. Y el niño aprende a decir, papá, estoy con miedo, necesito que me agarres la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Que el alumno aprenda a identificar sus emociones, conecte cómo se sienten esas emociones, cómo se siente cada emoción y sepa qué es lo que necesita para regularla. Entonces, si yo estoy enojado, ¿qué necesito? Ya, necesito pintar fuerte para sacar mi enojo, no guardarlo. Cuando estoy triste, ¿qué necesito? Necesito llorar, pero necesito que alguien me abrace porque necesito sentirme seguro. Ya, entonces tú ya sabes qué es lo que necesita el alumno y el papá lo sabe, por ejemplo. Entonces, me pareció muy bonita esta herramienta, algo que también se trabajaba con los niños y podrían hacerlo empezando sus clases, por ejemplo, es la respiración diafragmática. ¿Qué es eso de la respiración diafragmática? Esto ayuda mucho con los que han estado en la clase con los que han estado en el taller que hemos dado sobre herramientas para la ansiedad. Yo les comentaba cómo funciona la ansiedad y por qué la respiración funciona. Ya en otro momento tendremos probablemente, volveremos a hablar sobre la ansiedad con más detalle para darles algunas recomendaciones para los que no estuvieron. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Cuando yo respiro, efectivamente me voy calmando, ¿no? Va bajando mis niveles de ansiedad, de estrés. Entonces, si yo tengo un alumno chiquito, ¿cómo le enseño a respirar? ¿Cómo es una respiración diafragmática? Inhalo por la nariz, inflo la barriga, retengo un momento y boto por la boca y mi barriga se desinfla. Con,
¿cómo se llama? Se les dice, a ver, se les da las recomendaciones muy claras, ¿no? Las indicaciones, perdón, muy claras. ¿Cómo trabajé con niños chiquitos? Hacía un barquito de papel, ¿no? Les pueden pedir a los papás que les hagan, o en la clase hacen un origami, un barquito de papel, y antes de empezar la clase les dicen, bueno chicos, nos echamos todos un ratito con la cámara prendida, y si no tienen la cámara, qué sé yo, les hacen echar en el suelo, en la cama, pues donde se puedan echar, y ponen el barquito. Entonces vamos a respirar. Entonces con nuestra respiración vamos a mover el barquito. ¿Y cómo se respira bien? Inhalas por la nariz, retienes y botas por la boca. Entonces, como el estómago se mueve, van a ver cómo el barquito se mueve. Entonces, el alumno va a saber que así se respira bien. Entonces, le dice, cuando tú estés con mucha cólera, vamos a poner el barquito en el estómago, ¿ok? Y vamos a respirar. O antes de iniciar las clases, por ejemplo, ¿no? O se le puede contar cuentos. Los cuentos son muy interesantes, son muy buenos. Por ejemplo, hay un cuento de la tortuga, ¿no? Yo sé que lo usan sobre todo para los niños que tienen rabietas o ira. Hay cuentos sobre todo que hablan de la muerte. Ahorita que la muerte es un tema muy cercano. Algunos dicen, pero no se debe hablar de eso. No, ¿por qué no? Sí, sí se puede hablar de la muerte, pero efectivamente adaptándolo a la edad, ¿no? O sea, la muerte es un paso, es algo natural, que nos da pena, sí nos da pena, pero es importante hablarlo. O sea, no, es que eso no se debe hablar con los niños. No, sí se debe hablar. Se debe hablar con los niños, pero se debe saber cómo abordar ese tema, ¿no? Los cuentos con niños chiquitos son muy valiosos. A través de cuentos nosotros podemos trabajar y ellos retienen, saben muy bien, ¿no? Entonces, así como esas, hay muchas técnicas. Lo que yo les recomiendo con niños pequeños es, efectivamente necesitamos desenredar las emociones como el monstruo de colores, poder poner a cada uno en su frasquito, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuándo siento cólera? ¿Cuándo siento alegría? ¿Cuándo siento tristeza? ¿Y qué necesito? ¿Qué necesita mi cuerpo para poder regularse? Cuando tengo miedo, necesito un abrazo. Ahorita los chicos están muy desregulados emocionalmente porque están ansiosos, o sea, de verdad es una situación bastante compleja. Y yo creo que si ustedes les pueden ayudar con estas técnicas, que sí son sencillas, como les digo, es ver el video en YouTube, ¿no? Del monstruo de colores. Y así hay muchos videos en YouTube. Entonces, yo les recomiendo eso. Sí es mi primera recomendación, esto, para trabajar con niños pequeños, ¿no? Entonces, ahora algo que yo les quiero dar es un tesoro que tenemos en el proyecto Comunidades de Aprendizaje, que son las tertulias. Para los que no nos conocen, para los que no conocen el proyecto y no saben lo que son tertulias, en tiempos de presencialidad así se hacían las tertulias. Era un círculo donde todos los compañeritos, todos los compañeros, incluyendo la profesora o el profesor, se ponían en círculo, leían un texto, ¿no? En silencio, todos el mismo texto, obviamente, no de la misma edición, y la consigna era subraya el párrafo que más te haya llamado la atención, ¿sí? Lo vas a compartir y vas a relacionarlo con tu vida, ¿no? Entonces, y luego se hacían turnos de palabras. Ustedes lo que están viendo es cuando el moderador les dice, a ver, ¿quiénes desean compartir su párrafo? Entonces, levanten la mano y se hacen los turnos, ¿verdad? Se hacen los turnos de participación y después de cada turno de participación hay comentarios. ¿A alguien más le ha gustado el mismo párrafo? ¿A alguien más o qué opinan de lo que el compañero ha dicho? Entonces, el compañero opinaba, ¿no? Había otra ronda de turnos y decía, sí, a mí me pasó lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, era una instancia muy interesante. Luego, si desean, abajo en la descripción del video, cuando se cierre la transmisión, vamos a poner algunos videitos para que ustedes entiendan cómo es una tertulia. ¿Ok? Pero ¿por qué les muestro esto? Ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces el estudiante lo que hacía era, leía el párrafo que más le había llamado la atención, lo relacionaba con su vida y lo compartía. Salían temas bastante, en algunos momentos, bastante complicados, ¿no? Como por ejemplo la muerte de un ser querido o que un padre lo maltrataba. Entonces yo sé que muchas veces los docentes tenemos miedo y decimos, ¿y cómo abordo eso? Lo curioso era que el mismo grupo se regulaba. Sus compañeros en algunos momentos les decían, a mí me pasa lo mismo, seamos amigos. Entonces se generaban, aparte pues de las competencias comunicativas,
que se generaban y todas las 7 competencias del currículo que se dan con la tertulia, aparte de eso, ¿no? Que yo no voy a tocar ese tema, esto, sí había un sostenimiento emocional de los estudiantes. ¿Y qué es lo que pasaba? Los estudiantes empezaban a perder el miedo al hablar y se hacían más amigos, el clima mejoraba, pero era un espacio donde ellos podían compartir lo que sentían y lo que estaban viviendo. Esa es la riqueza de la tertulia que les vengo a compartir el día de hoy como una herramienta que no la van a encontrar así nada más en internet, porque claro, como les dije, el monstruo de colores lo pueden encontrar en internet, ustedes buscan, ¿no? Cuentos para el duelo, para niños de tal edad van a encontrar todo, pero esto es una riqueza que nosotros les queremos compartir el día de hoy, ¿no? Entonces, en eso consistía una tertulia literaria dialógica presencial. Hacíamos un círculo en la cual la consigna era todos nos vemos, ¿ok? Todos seguimos el párrafo, escuchamos al compañero, no lo interrumpimos y todas las opiniones se respetan. Así yo no comparta la opinión, yo lo respeto, ¿ok? Entonces, eso era la consigna. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora y qué es lo que yo les recomiendo actualmente? Es hacer esa tertulia literarias dialógicas, ¿no? Que es lo que se podría llamar también una lectura compartida, ¿no? Es decir, leemos todos un mismo texto, escogemos el párrafo que más nos ha llamado la atención, lo relacionamos con una experiencia propia y lo comentamos, ¿no? Por ejemplo, acá puse uno, por ejemplo, ¿no? Todos leemos El Principito, ¿no? Entonces podríamos mandar y como es virtual, todos la misma página, qué sé yo, y a mí me llama la atención este párrafo, ¿verdad? Por supuesto que, y lo leo, ¿no? Entonces yo puedo ser una de las compañeras, unos alumnos que levanta la mano, quiere opinar y voy a leer mi párrafo. Entonces leo mi párrafo, ¿no? Que sería este. A mí me gusta mucho esto, la verdad, ¿no? Por supuesto que te haré daño, por supuesto que me harás daño, por supuesto que nos haremos daño el uno al otro, pero esta es la condición misma de la existencia. Para llegar a ser primavera significa aceptar el riesgo de invierno. Para llegar a ser presencia significa aceptar el riesgo de la ausencia. Entonces yo leo mi párrafo y ustedes me preguntan, ¿no? Y bueno, ¿no? La consigna es esto, ¿cómo lo relacionas con tu experiencia propia? Entonces, yo actualmente, ¿cómo lo relaciono? Efectivamente, tener vínculos, generar lazos, sí son muy bonitos, pero también implican sufrimiento. ¿Cuál es mi sufrimiento? No poder verlos, no estar cerca, saber que mi familiar está enfermo, saber que un amigo cercano ha muerto. Entonces, como dice este párrafo del Principito, para hacer presencia significa el riesgo de la ausencia, ¿no? Pero por eso no me voy a quitar de tener amigos, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me dice y podríamos seguir conversando de eso. Entonces, si ahorita estaríamos en una tertulia, el moderador podría decir, a ver, ¿y a quién más le llamó la atención eso? ¿Qué opina? ¿O tiene alguna opinión con respecto a lo que Paola dijo? ¿Y cómo lo relacionas con tu experiencia actual? Otro compañero puede decir, mira, a mí me está pasando lo mismo. Efectivamente, esto me han hecho daño, ¿no? Pero claro, no todos tienen que tener la misma opinión. Para mí, esto significa, por ejemplo, que puedo tener personas muy queridas, pero ese daño significa el ahorita estar lejos de ellos, ¿no? Para otro puede ser que efectivamente hay personas cercanas que le han dañado, pero el mismo hecho de estar expresando lo que siente ya es un sostenimiento emocional muy potente. Cuando tú verbalizas lo que tienes dentro, estás realizando una experiencia de catarsis muy importante que necesitamos y sobre todo en este tiempo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo, maestros? Hagan las tertulias literarias dialógicas con sus alumnos. Entonces, si tienen la oportunidad de tener una plataforma, ¿no? Yo sé que que es difícil, a veces puede ser difícil, háganlo o compartan esto con sus padres de familia. Y si alguno lo logra hacer en su colegio, escríbanos al fanpage y cuéntenos, mire, yo lo he hecho y esto es lo que ha resultado, ¿ok? Entonces, es una experiencia muy rica. Entonces, tú ahí le permites al alumno, le permites al estudiante expresar lo que siente. Entonces, no necesitas necesariamente poder hacer una charla completa de lo que significa expresar emociones.
o una charla completa de lo que significa trabajar la ira, porque todos los padres me están diciendo que sus hijos se han vuelto unos malcriados en este tiempo de cuarentena. Puedes hacerlo con un texto, ¿no? Claro, efectivamente, un texto más largo, ¿no? No va a leer solamente un párrafo tan pequeño, ¿no? Puede ser de una, dos caras, ¿no? Entonces, que selecciones. Por ejemplo, si tienes niños de primaria, hay cuentos muy bonitos que hablan sobre la muerte. Por ejemplo, si tú tienes un espacio donde han fallecido varios familiares o tienen la muerte muy cercana por el contexto, por el lugar del país donde vives, porque sabemos que efectivamente hay zonas que están más rojas y más críticas en nuestro país, bueno, puedes coger un texto, un cuento para niños según la edad que hable de la muerte. Entonces, lo leen todos y hacen una tertulia. Es una lectura compartida. Escogen el párrafo y se dialoga sobre eso. Y no tengan miedo porque el grupo se va a regular. Entonces van a compartir. A mí me pasó eso. Entonces, dejen que se expresen. Si el niño necesita llorar, este es su espacio. Esta es una contención emocional muy rica, ¿no? Y muy simple. No necesitamos, pues, generar grandes materiales. No, es muy simple. Necesitamos una lectura, que todos tengan la misma lectura y lo hacemos, ¿ok? Esto es un ejemplo de tertulias literarias dialógicas. Yo les recomiendo, es tan potente que funciona con niños, con adolescentes, con adultos. Si ustedes tienen un grupo de padres de familia que necesitan sensibilizarlos sobre algún tema, en la reunión, ya sea, pueden aprovechar, por ejemplo, ¿no? La entrada de notas. Ahí los padres pueden faltar a todas las reuniones, pero a la entrada de notas no falta. Entonces, aprovechen esa entrega de notas y empiecen con una tertulia. Escojan un texto, hay un texto muy interesante que nos gusta mucho, que son las tijeras, ¿no? Ustedes buscan también un texto que les llame la atención o nos pueden preguntar, pueden escribir pueden comentar la transmisión en vivo, ¿no? Pueden ir comentando y si desean textos nos pueden preguntar y nosotros vamos a subir textos para ustedes, no hay ningún problema. Entonces, pueden hacer esa tertulia con los padres, ¿no? Y de esa manera también pueden ayudarlos a ellos a expresar lo que sienten. Es muy potente lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. No tengo acá fotos. Si me permiten, luego les voy a mostrar algunas fotitos, ¿no? Que se están haciendo por vía Zoom, por vía Meet, ¿no? Entonces no es necesario tener una cuenta pagada. Puedes hacerlo en una cuenta sin pago, ¿no? Entonces, esto es algo que se está haciendo, ¿no? Otra que es muy potente, y yo lo recomiendo sobre todo para adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes son un poco más reacios en leer. Y no quiere decir que no lean, también leen, ¿no? Yo conozco casos de adolescentes y jóvenes que leen y que les ha ayudado muchísimo la tertulia, pero les doy otra opción muy interesante, que son las tertulias artísticas dialógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo 3 cuadros de Picasso, distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consigna? Y lo voy a hacer contigo y tú si quieres lo apuntas, si quieres compartes por el chat cuál has escogido, ¿no? Vamos a tratar de que en la medida de lo posible este Facebook Live sea un poco más interactivo. Entonces, la consigna es, mira estos 3 cuadros de Picasso, ¿verdad? Míralos un momento, escoge uno de ellos. Mira cada uno de los 3 cuadros y escoge uno de ellos. El que más te haya llamado la atención, no necesariamente el que te parezca más bonito, a lo mejor el más feito te llamó la atención, o a lo mejor para ti el más feito es para mí el más bonito, qué sé yo, ¿no? O sea, mira los cuadros y escoge uno, el que más te haya llamado la atención. Tenemos La ciencia y la caridad, La Guernica, La familia de los saltimbanquis, todos son de Picasso. ¿Has escogido uno de los cuadros? ¿Qué te evoca? Si quieres, quédate viéndolos un ratito. ¿Qué te evoca? Puede ser un cuadro, uno de los cuadros más abstractos. ¿Qué te evoca? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué te invita a reflexionar? Eso, lo primero que se te viene a la cabeza viendo el cuadro, no saben lo potente que es. Muchas veces, claro, uno dice, ay, pues, pero son cosas muy abstractas, a lo mejor no entiendo. Claro, la primera que es ciencia y caridad creo que no es tan abstracta, ¿no? Tiene que ver bastante con la enfermedad, la muerte que estamos viviendo ahora,
pero las otras, por ejemplo, son un poco más abstractas, ¿no? Tú ves y dices, ya, pero ¿qué quiere decir? Pero a lo mejor me llamó la atención la familia de los saltimbanquis, ¿no? ¿Qué me evocó? A lo mejor me evocó, no sé, me evocó curiosidad, ¿no? Me evocó miedo, admiración. ¿Qué te invita a reflexionar? No sé, o sea, ¿qué te invita a ti a reflexionar? Entonces, de esta manera tú puedes invitarle al adolescente, al joven, ¿no? ¿Qué te invita a reflexionar? Y a partir de ahí salen diálogos muy ricos. O sea, nuestros compañeros que están realizando las tertulias artísticas nos cuentan de unas cosas maravillosas que han salido, ¿no? Eso es sostenimiento emocional, porque ya estás permitiéndole al estudiante que pueda hablar de sus emociones. Le estás ayudando a que pueda poner nombre a aquello que está dentro, que sea capaz de expresar lo que está dentro. Y así como estas tertulias artísticas, puedes hacer una cinematográfica. ¿Y cómo así? ¿Cómo es eso de una tertulia cinematográfica? Es muy interesante. Tú puedes poner una película, ¿no? Y ahí eso incluso lo puedes hacer fuera de clase, ¿no? En contrahorario. Entonces le dices, ya, muchachos, todos vamos a ver una película, no sé, una película, pues tienes una película interesante, ¿no? Esto, y que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, una película que a mí me llamó mucho la atención y es Soy Leyenda, ¿no? Entonces, esto a mí me llama la atención y me gusta, ¿no? Soy Leyenda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero puedes preguntarles a ellos también, ¿no? Puedes decirles, a ver, sobre qué, claro, las tertulias, ya sean dialógicas, artísticas, también les puedes preguntar al público sobre qué desean ver ahora, ¿no? Entonces, porque les das una instancia de libertad. Eso también es aprendizaje profundo, ¿ok? Entonces, yo tengo una película, bueno, todos vemos Soy Leyenda, por ejemplo, ¿no? No digo que eso lo van a ver, ¿no? Es la primera película, la verdad, que se me vino a la cabeza. Esto, porque antes de venir vi una publicidad, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se me viene a la cabeza? ¿No? Entonces ya, perdón, todos vemos la película Soy Leyenda y cada uno va a ver la película y va a escoger una parte que le haya llamado la atención y va a anotar el minuto, ¿sí? No sé, por ejemplo, me llamó la atención del minuto 59 al minuto 70, ¿ok? Entonces yo anoto mi minuto. Entonces, al día siguiente, nosotros nos juntamos y proyectamos la película y decimos nuevamente, a ver, ¿quién desea comentar? ¿Quién desea compartir el pedazo, el fragmento de la película que le ha llamado la atención? Entonces yo digo, a mí me gustó de la 40, del minuto 40.1 a la 79.2, qué sé yo. Entonces lo proyectamos y vemos todos juntos. Terminamos de ver ese fragmento de película y se le pregunta, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Y cómo relacionas eso con lo que estás viviendo en este momento? Y ahí va a salir todo, ¿no? Entonces, y ahí termina esa parte y le dices a un compañero, a ver, ¿a alguien más le ha gustado esta parte? ¿O no le ha gustado tal vez? ¿Qué te evocó? ¿Qué te llamó la atención? Y van a ver que van a salir unos diálogos muy interesantes, ¿no? Entonces, que cumplen dos funciones. Al mismo tiempo, un sostén emocional muy interesante y también puedes aprovechar pues para trabajar algún tema, ¿no? O sea, puedes poner una película un poco más histórica, ¿no? Pero yo sí recomiendo algo que les llame la atención, ¿no? Algo que de alguna manera sea de su elección. O puedes poner tres opciones, ¿no? Y que escojan. El mayor votado vamos a ver el día de mañana. Qué sé yo, ¿no? Yo siempre te invito a que ellos escojan, a que ellos puedan tener la opción, la libertad de elegir, ¿no? Entonces, puedes poner, por ejemplo, alguna película que tenga que ver con algún curso, con algún contexto, qué sé yo, algo más histórico, no sé, por ejemplo, si tú estás viendo, tratando temas de la Segunda Guerra Mundial, uy, hay muchísimas, ¿verdad? Entonces, o podríamos ver un documental, o por ejemplo, hay cortos muy interesantes, ahorita se me viene a la mente, ese es muy bonito, El Circo de la Mariposa. Ese sí les recomiendo mucho que vean. Habla mucho de las diferencias, del respeto a las diferencias y de cómo uno, conociéndose a sí mismo, puede dar lo mejor de sí, ¿no? El corto es de Eduardo Verástegui, se llama El Circo de la Mariposa. Nótenlo por ahí. Es muy bueno, yo les recomiendo. Por ejemplo, vamos a ver un corto. Ya, y lo mismo, la misma indicación. ¿Qué te llamó la atención? ¿De qué parte te llamó la atención? Y esto lo comentamos. Entonces, si ustedes ven, estas tertulias
tertulias están siendo muy potentes, ¿no? Son muy potentes. Eh, yo se los recomiendo, con esto pueden trabajar mucho sostenimiento emocional. Como les digo, no necesitan muchos materiales, no necesitan algo muy elaborado, es simplemente tener esa experiencia, ¿no? Yo, bueno, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Para poder verlos en este momento, para poder ver lo que